Buenos días, les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra administración de justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Saludamos en este momento a los tribunales que se encuentran conectados y están recibiendo la transmisión de este espacio, así como los demás despachos judiciales del país. Igualmente, agradecemos a todas las universidades, estudiantes y profesionales que en este momento nos acompañan vía Ustream por medio de nuestra página web www.consejodestado.gov.co o a quienes nos siguen vía Twitter por nuestra cuenta @Consejo de Estado. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas sobre el tema a través de Twitter o al correo electrónico conferencias@consejoestado.ramajudicial.gov.co. Hoy, en nuestra videoconferencia, se desarrollará el tema Medidas cautelares, a cargo del exconsejero de Estado, doctor Enrique José Arboleda Perdomo. El doctor Arboleda Perdomo es doctor en jurisprudencia de la Universidad del Rosario, candidato a doctor de tercer ciclo en ciencia política del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en varias universidades. En el campo profesional ha ocupado diferentes cargos en la administración pública y durante más de 20 años prestó servicios como consultor, miembro de tribunales de arbitramiento y litigio en el campo del derecho público. Fue miembro de la Comisión de Reforma del Código Contencioso Administrativo y consejero de Estado, presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Actualmente es conjuez de la misma Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y abogado asesor en Derecho Público. Lo escuchamos, doctor Arboleda. Muy buenos días a todos y todas las personas que me escuchan. Ante todo, agradecerle al presidente de la corporación, el doctor Rafael Vergara, por la invitación que me hace a compartir con ustedes algunas ideas alrededor del tema de las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a los organizadores, la doctora Maritza Rojas y a toda la oficina de prensa, por esta oportunidad que me dan a mí de tratar de comunicarles algunas cosas o algunos temas que yo, después de 2 años de haberme retirado del Consejo de Estado y de estar un poco nuevamente en los tribunales, he ido aprendiendo con todos ustedes. Antes de entrar en el tema de fondo, quisiera hacer 2 pequeñas reflexiones introductorias que están íntimamente relacionadas con las medidas cautelares, pero que vale la pena hacer un esfuerzo especial inicial. El primero de ellos es la vinculación de la administración al principio de legalidad. Sin lugar a dudas, la administración, pues como su nombre lo indica, está diseñada para administrar, es decir, para entregarle a las personas y a todos los ciudadanos, pero especialmente a todas las personas, los servicios, los derechos y en general, pues dispensa en general todas las funciones que la Constitución y la ley le va encomendando. De modo que entonces la administración está diseñada, su razón de ser es la de entregarle a la comunidad la totalidad de esos bienes y servicios. Entonces, uno debe, o dicho de otra manera, la administración no debe perder de vista en el momento en que va a litigar y en el momento en que se va a oponer a las pretensiones de los ciudadanos, esta función que ella tiene. Y específicamente, la administración no puede actuar en los litigios judiciales como si fuera un comerciante de poca reputación, por decirlo de alguna manera, que quiere saltarle largo a todos los clientes, que quiere saltarle largo a todas las personas. Los litigios no se hicieron para que gane el más vivo y que la administración en un momento determinado pueda actuar como si fuera la más viva. La administración, cuando actúa incluso en los litigios judiciales, debe actuar con la idea de que necesariamente va a dispensar el derecho y que la jurisdicción está instituida para controlar los posibles abusos o las posibles ilegalidades, mas no para que un avivato salte largo y obtenga algo a lo que no tiene derecho, o al revés, para que la administración
usando pues las distintas posibilidades que da el litigio, las distintas artimañas que a veces da el litigio, para que pueda negarle los derechos a las personas. De modo que entonces, la primera idea que yo quiero resaltar es que la administración no debe perder ese rumbo que tiene, esa razón de ser. No puede el litigio judicial, el litigio ante la jurisdicción, no puede ser la manera como la administración utilice para negar derechos a las personas. Ni tampoco el juez, por lo mismo, puede convertirse en una especie de reemplazo, ¿no?, de la misma administración al conceder derechos que la misma administración podía conceder normalmente. Esa es una reflexión que yo quería hacer y que quiero hacer aprovechando la paciencia de ustedes, como consecuencia, pues, digamos, de esta experiencia que he tenido y ya el tiempo que va pasando y que me permite con algo de edad decir algunas cosas. La segunda idea que yo quería resaltar en esta introducción es el tema de la presunción de legalidad de los actos administrativos y nuevamente su incidencia en el litigio. El principio de legalidad ata a la administración no solamente para que entregue y dispense los bienes y servicios que la Constitución y la ley le dice que debe hacer, sino también que al estar sometida a ese principio de legalidad y tener que actuar siempre conforme a la ley, necesariamente conforme a la ley, le da un privilegio, y es el privilegio lo que ella decide a través de los actos administrativos, goza de la presunción de legalidad. Hay otros privilegios que ustedes conocen, pero quiero resaltar este de la presunción de legalidad. De modo que entonces, en la presunción de legalidad es un privilegio que tiene la administración, pero además de eso, ese privilegio tiene una consecuencia práctica a nivel procesal, que consiste en que el demandante o la persona que ataque el acto administrativo correspondiente tiene que demostrar en contra de esa presunción. Demostración que será pues probatoria y o jurídica dependiendo de las situaciones o las eventualidades. Entonces, en materia de medidas cautelares, las medidas cautelares, cuando el juez va a tomar la decisión sobre las medidas cautelares y está de por medio un acto administrativo, debe entonces habérsele demostrado al juez, cualquiera que sea el nivel a que nos refiramos, tiene que habérsele demostrado al juez y él tiene que llegar a la conclusión de que la presunción de legalidad se ha desvirtuado. De esa manera entonces, cuando el código le dice, señor juez, cuando usted haga este ejercicio no está prejuzgando, ¿no?, le está permitiendo a él que haga todo el razonamiento necesario para llegar a la conclusión que sea, bien sea que efectivamente se demostró, ¿no?, en contra de esa presunción de legalidad, o la contraria, que no se demostró. Pero frente a la intermedia, que es a donde quiero llegar, en donde no se sabe exactamente o hay dudas sobre si realmente el acto administrativo es o no es legal, si realmente se valoró o bien la prueba en un momento determinado, si realmente se interpretó correctamente o no, y el juez en ese primer momento, o en ese momento de la petición de medidas cautelares, no llega a la certeza de que se ha desvirtuado esa presunción, la presunción juega a favor del acto administrativo e inclina la balanza para que no se puedan decretar las pruebas. De modo que entonces el juicio que tiene que hacer el juez o el fallador, o en el momento de tomar la decisión, no necesariamente en la sentencia, sino cuando va a tomar la decisión, ¿no?, en cuanto se aplica o no una medida cautelar, debe ser muy cuidadoso en relación con que se haya desvirtuado y él haya llegado a la conclusión de que definitivamente la presunción de legalidad se ha desvirtuado. De lo contrario, insisto, debe prevalecer esa presunción. Este es un tema también que tiene mucho que ver con el tema de las medidas cautelares y en donde llamo la atención, especialmente llamo la atención por otro tema, pues que en principio que vale la pena citar también, que es lo referente a la diferencia entre una acción de nulidad y una acción de tutela. En las acciones de tutela,
dada la necesidad del amparo, dada la necesidad de la decisión judicial inmediata y oportuna, el legislador permite invertir la carga de la prueba, pero solamente dada esa necesidad. ¿Y qué significa invertir la carga de la prueba? Que se presume que lo que dice el demandante o el peticionario es cierto y quien se opone tiene que demostrar en contra. Pero obviamente que se trata solamente de un traslado de 2 días, entonces esa presunción solamente puede funcionar en casos de suma urgencia, de protección de los derechos fundamentales, donde realmente haya unas necesidades de actuación judicial muy urgentes, pero solo se permite en esos casos. Desafortunadamente, en la psicología judicial, y lo digo de manera de crítica, y como consejero que fui también, que más de una ocasión, y nos tocó hacer esta misma reflexión, en más de una ocasión dudamos de la administración y nos olvidamos de la presunción de legalidad de los actos administrativos y asumimos que el demandante es el que tiene la razón y que es la administración la que tiene que demostrar en contra. Esa idea, digamos, esa metodología, más que idea, esa metodología que se desprende de la tutela no puede ser aplicable a lo que nosotros conocemos hoy en día como los procesos contenciosos administrativos o como el control judicial de la administración. Con estas breves reflexiones preliminares alrededor de 2 grandes temas del derecho administrativo, que es el principio de legalidad y la presunción de legalidad de los actos administrativos, paso un poco a referirme ahora sí a las medidas cautelares en el proceso. Bueno, ante todo la gran idea alrededor de este tema, ¿no? Digamos que hay una idea central que está detrás de las medidas cautelares, que consiste en un viejo refrán que dice más o menos que quien tiene la razón no puede resultar perjudicado por el proceso judicial que necesita para que le den razón. Muchísimas veces sucede que los procesos judiciales son tan largos y tan costosos, o los dos al tiempo, que las personas dicen, aunque yo tengo razón, no peleo porque realmente me va a salir más caro, y como se dice vulgarmente, el caldo que los huevos, y me perdonan la expresión popular. Entonces, las medidas cautelares son un mecanismo que le permiten al juez, ¿no? Obviamente previo a los requisitos que vamos a ver, que le permiten al juez paliar un poco la situación que se presenta a partir de este hecho. Y me explico un poquitico más. En general, los procesos, la finalidad de los procesos es cambiar una situación de hecho, un statu quo que existe en un momento determinado en una relación jurídica o en varias relaciones jurídicas. Por cuanto el demandante le pide al juez en el proceso que por favor obligue a la otra parte, a la parte demandada o a las otras partes, según el caso, pero que los obligue a hacer algo que el demandante quiere, que piensa que es su derecho y que las otras partes no quieren hacer. Entonces la parte demandada de alguna manera posee una situación jurídica concreta que el demandante quiere modificar. En esa perspectiva, la demora judicial aprovecha al demandado, porque él es el que va a tener esa situación jurídica por mucho más tiempo y de esa manera el tiempo le aprovecha. Imaginémonos en un momento determinado una deuda que no quiere pagar, pues mientras más se demora el proceso, pues más lejos va a pagar esa deuda y ese tiempo lo va a aprovechar a él. O si supongamos un poseedor o un tenedor sin justo título de un bien cualquiera que sea, mueble o inmueble, que la sentencia judicial se demora y entonces él va a usufructuar ese bien durante mucho más tiempo. A pesar de las restituciones mutuas y todas las compensaciones judiciales, pues ese tiempo nunca se lo van a reponer al demandante. De modo que entonces, bajo esa perspectiva, las medidas cautelares se han estructurado, se buscan estructurar para paliar esa demora judicial, no para paliar ese peligro
que tiene o ese riesgo que corre el demandante de que si el proceso se demora, termine al final con una sentencia cuyos resultados no van a ser lo suficientemente compensatorios o no van a ser lo suficientemente justos, si se me permite la expresión, para paliar o para compensar la situación de hecho y el incumplimiento que la otra persona, que el demandado pues está en la que el demandado está. Ese es entonces una de las grandes razones y uno de los grandes temas que están detrás de la institución de las medidas cautelares. Es evitar ese peligro de la mora, ese periculum mora, como le llaman los procesalistas. De modo que entonces, concluyendo esta idea, ¿no? Las medidas cautelares buscan equilibrar esa situación entre el demandante y el demandado. El demandado que va a hacer todo lo posible por prolongar el proceso para obtener ese privilegio, y el demandante que va a hacer todo lo posible para que salga rápido de tal manera que la mora no lo perjudique. Unas medidas cautelares efectivas van a hacer que antes de la sentencia se pueda obtener, ¿no?, digamos, alguna satisfacción, algún resultado positivo, de tal manera que la sentencia final, ya la que decida el proceso en el fondo y de una manera definitiva, entonces sea lo suficientemente satisfactoria para el demandante y para ambas partes, o sea que la justicia sea mucho más efectiva. Eso entonces es como esa gran idea que yo quería resaltar antes de entrar a la regulación específica de cada uno de de las medidas cautelares. Bueno, entonces empezamos ahora sí con el tema de la procedencia de las medidas cautelares. Sobre esto ha habido pues muchísimas discusiones, o no muchísimas, pero algunas, y recientemente la Corte Constitucional, ¿no?, declaró constitucional la norma que dice que se aplica a las distintas acciones, mal llamadas acciones, pero las distintas acciones, y declaró inconstitucional en relación con la tutela y condicionado en relación con las otras acciones constitucionales. Entonces, en principio, proceden todos los procesos declarativos, de acuerdo con el 229, ¿no?, del CEPACA, que llamamos hoy en día, pues para abreviar el título tan largo. El 229, de acuerdo con esta norma, pues se aplica a todos los procesos, digamos, de carácter declarativo, con una excepción que trae el mismo código, que es el caso de los procesos electorales, en donde solamente procede la suspensión provisional. Allí no procede las demás medidas cautelares. De modo que esa, digamos, que es como una idea general. Entonces, ¿qué medidas procede? El artículo 229 es muy amplio y dice básicamente las que el juez considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial. De modo que entonces este artículo 229 consagra lo que actualmente en el Código General de Procesos han denominado los procesalistas medidas cautelares innominadas, es decir, que no solamente las que están expresamente reguladas en la legislación procede, sino cualquier otra medida que en un momento judicial, obviamente, jurídica, evidentemente, que le permita al juez llegar a la conclusión que es la mejor manera para proteger los efectos de la sentencia. O sea, que la sentencia, como también se dice popularmente, no quede para enmarcar, que la sentencia realmente sirva para compensar, para proteger a quien efectivamente demostró tener el derecho. De modo que entonces, bajo esa perspectiva, ¿no?, estamos en presencia de una regulación amplia digamos, en materia de las medidas cautelares. En eso, y yendo un poco a la Comisión de Reforma del Código, uno de los temas que se tuvo en consideración fue la experiencia de las acciones constitucionales, tanto la tutela como las medidas, como las acciones populares y las acciones de grupo, pero especialmente las dos primeras, tutela y populares, en donde las medidas cautelares son también innominadas y el juez puede adoptar la medida cautelar que a petición de las partes interesadas pues sea la más efectiva.
la experiencia durante cerca de 18 años más o menos, o casi 20, nos mostró que realmente esa posibilidad del juez era garantizaba muchísimo mejor y muchísimo más ampliamente los derechos de las personas antes de que saliera el fallo, mucho mejor que la sola suspensión provisional, que es la medida clásica en materia de responsabilidad administrativa. En ese orden de ideas, entonces, se utiliza o se aprovecha esa experiencia, y de allí que entonces se permitan las medidas innominadas. ¿Qué otro límite trae el 229 al ejercicio de estas medidas? Entonces, en primer lugar, las medidas cautelares no pueden invadir, ¿no?, así como la discrecionalidad de la administración en la toma de decisiones administrativas. Es decir, el juez no está hecho para suplir la administración y muchísimo menos para suplirla cuando tiene que adoptar medidas de carácter discrecional, es decir, en donde hay una serie de posibilidades jurídicamente válidas, jurídicamente posibles y lícitas, dentro de las cuales se mueve la administración. Entonces, como la función judicial es controlar a la administración y controlarla desde la legalidad, entonces el código, siguiendo esa lógica, lo define y le dice al juez: usted no puede reemplazar la administración, usted la controla, pero no puede ponerse a tomar medidas como si fuera la administración. Digamos que esa sería como una primera aproximación, pues muy rápidamente, en una hora que me han dado, 50 minutos que me han dado para este tema en relación con las medidas cautelares. Ahora bien, la procedencia de las medidas, estamos en el artículo 229, que es, ¿no?, seguimos con esta norma. Entonces, otros los cambios que hay, o que hubo, y que pues afortunadamente pues se está llevando a cabo sin mayor inconveniente, consiste en que la petición de medidas en cualquier tiempo, ¿no? Inicialmente, y veníamos acostumbrados tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código Contencioso Administrativo o anterior, o el 01, a que las medidas cautelares tenían que solicitarse necesariamente con la demanda, no necesariamente dentro de la demanda, pero sí con la demanda. Y ejemplo de una medida cautelar distinta pues al embargo y secuestro que traía el Código de Procedimiento Civil era el registro de la demanda. Entonces, cuando había problemas sobre titularidad de inmuebles, básicamente, entonces era posible inscribir la demanda en la oficina de registro para que todo el mundo se enterara que sobre ese bien había una discusión. Ese es un tipo de medida cautelar, y fíjense que tenía que pedirse con la demanda, no se podía pedir posteriormente. Lo mismo sucedía con la suspensión provisional. Hoy en día el código es mucho más amplio y permite en cualquier tiempo. ¿Qué ventajas puede dar esto? Entonces, en un momento determinado, por ejemplo, la persona, el demandante, puede esperar a la sentencia de primera instancia y una vez la sentencia de primera instancia le es favorable, antes de que se decida la apelación o tan pronto llegue aquí al Consejo de Estado o al Tribunal Administrativo, cuando es de competencia la segunda instancia del tribunal, puede pedir como medida cautelar que con base en esa sentencia de primera instancia se le anticipe el derecho, por ejemplo, o se suspenda los efectos del acto administrativo, otro ejemplo. Entonces, fíjense que ya hay un juez que llegó al convencimiento de que ese acto administrativo o esa situación era ilegítima o era ilegal. Pero como va a surtir el curso de una segunda instancia en donde posiblemente se va a demorar 1 o 2 años, si no más, entonces esta persona puede decir: hombre, por favor, señor juez, anticípeme el derecho o suspenda los efectos de este acto, porque fíjese que ya usted dijo que sí lo era así y yo presto una caución para efectos de obtener este reequilibrio entre quien tiene una situación a su favor y la persona que está pidiendo que la modifique. Entonces eso reequilibraría las cargas y permitiría esta situación. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo puede ser eficiente y cómo se busca ese reequilibrio con el ejercicio de estas medidas cautelares.
De modo que entonces esta es una norma bien interesante, ¿no? Que bien utilizada obviamente por los litigantes, pues puede llegar a tener muy buenos resultados. Desafortunadamente, pues también he visto, y digo desafortunadamente, el abuso de esta medida. Entonces me tocó ver un proceso en donde en el curso de 6 meses no pidieron una medida cautelar, fue decretada, interpusieron un recurso, desisten del recurso, dicen que la levanten inmediatamente, la levantan, nuevamente se vuelve a pedir y en el curso de 6 meses, una cosa así, hubo como 3 o 4 decisiones contradictorias como consecuencia de esta posibilidad de pedir medidas cautelares en cualquier tiempo. Allí hay un abuso indiscutiblemente de esa situación de poder estar uno pidiendo medidas cautelares en cualquier momento. Y sobre esto pues volveremos más adelante, pero no se olviden lo siguiente. De acuerdo con el código, una cosa es pedir la medida cautelar y otra cosa es pedir el levantamiento de la misma cuando hay hechos nuevos o situaciones nuevas. Pero la administración no puede jugar a guardar silencio, a ver qué pasa. Si la decisión es adversa, entonces ahí sí presenta las pruebas en contra de esa decisión, pidiendo entonces que se levante, no dentro del traslado que le dan, sino 2 o 3 meses después, dice, aquí hay hechos nuevos que son exactamente aquellos que debió haber alegado, que no son unos, sino que debió haber alegado al principio. Y de esa manera entonces la administración pone al juez primero en un problema muy grave, porque pues no le da todos los elementos para decidir, pero además de eso enreda el proceso, ¿no? Y enreda en un momento determinado la situación que va a beneficiar, o que en el caso que les cuento, terminó beneficiando a la administración pública en algún asunto. Entonces, esta idea de que se pueden presentar en cualquier tiempo, se puede pedir en cualquier tiempo la modificación o el levantamiento de la medida, debe ser entendido en la lógica procesal. ¿Qué significa la lógica procesal? Significa que los procesos se hacen por etapas de carácter preclusivo y que si se pide una medida cautelar en un momento 1, se corre el traslado por los 5 días, la parte cualquiera que sea guarda silencio y el juez decide bien a favor, bien en contra de la solicitud. Ya esa etapa, todos los hechos que debían influir en la toma de decisión debieron haber sido expuestos en ese momento. Y si no se expusieron, precluyó la oportunidad para exponerlos. Y esa inactividad de cualquiera de las partes no puede suplirse luego diciendo, ¿sabe qué? Hay un hecho nuevo, ¿no? O simplemente usted se equivocó, señor juez, porque usted no tuvo en cuenta estos elementos. De modo que si recordamos que los procesos judiciales tienen etapas preclusivas, no es posible, no debería ser posible, que vencido, tomada la decisión, ejecutoriada la decisión, una de las partes después alegue que son hechos nuevos cuando fueron hechos que debió haber alegado en el momento en que le corrieron traslado y de esa manera pues pedir un levantamiento. De acuerdo con las normas del código, ese levantamiento necesariamente tiene que ser por hechos que suceden después de tomada la decisión por el juez, porque no podemos confundir los recursos contra el auto con esta posibilidad que le da el código, según la cual si cambian las circunstancias, puede levantarse la medida cautelar levantarse o tomarse otra nueva por parte del juez, dependiendo de esa realidad. Y esta realidad, ¿cuál es? Que con el tiempo las cosas cambian, ¿no? De modo que en un momento determinado, una persona que pudo haber sido víctima en un momento determinado, pudo haber tenido una reparación, por ejemplo, reparación por vía administrativa, y esa reparación por vía administrativa puede en un momento determinado cambiar o variar unas supuestas medidas cautelares que se hubieran tomado en un primer momento. Entonces, asumiendo que el tiempo varía, el tiempo tiene efectos sobre la realidad, ¿no? Y los procesos demoran un lapso relativamente largo, entonces por eso es que se permiten estos elementos y por esa razón no hay que confundir las dos instituciones, los recursos contra las decisiones que deciden sobre las medidas cautelares y la posibilidad de pedir o modificar las medidas cautelares como consecuencia de hechos nuevos.
Bueno, sigamos el artículo 222, que creo que ya se le está yendo el tiempo en un solo artículo, pero los otros elementos que vale la pena mencionar es aquel que trae el código que dice que no implica prejuzgamiento. Eso es un tema que es bien interesante y voy a citar a un antiguo profesor y un antiguo consejero de Estado, el doctor Enrique Lobo Murtra, que hace unos 20 años tal vez, una cosa así, suspendió provisionalmente unas resoluciones de la entonces Junta Monetaria y al fallar digamos, el proceso al final, entonces falló en contra, levanta la suspensión provisional y dice que las resoluciones son legales. Y él hace un anexo, que lo llama aclaración de voto, un anexo a la sentencia, y empieza esa aclaración diciendo: con humildad republicana debo reconocer que me equivoqué en el primer momento. Esa es una frase muy bonita, pues, que el doctor Lobo Murtra decía: con humildad republicana reconozco, ¿no?, que me equivoqué. Yo creo que el juez debe tener siempre, o debemos, en la medida en que lo haya sido yo también, debemos tener siempre esa humildad republicana. Es muy posible que uno se equivoque y por tanto, y para eso se hicieron los recursos, y por esa razón también la sentencia final no implica prejuzgamiento. Entonces el juez ha juzgado, ¿no?, ha tomado una decisión sobre medidas cautelares, pero en el curso del proceso puede llegar a la conclusión contraria. Y si llega a la conclusión contraria, no hay ni prejuzgamiento ni hay prevaricato, pues salvo pues que hubiera sido una cosa ostensible y se den todos los elementos pues del tipo penal, y por esa razón puede decir: yo antes dije A y en este momento me he convencido que es de tipo B. De modo que entonces esa es una norma no solamente que le permite tranquilidad al juez en términos digamos, de la facilidad de reflexión y que lo protege pues frente ¿no?, sino que también evita que en un momento determinado la parte diga: bueno, yo ya perdí el proceso, ¿ya para qué sigo? No, realmente el proceso es, como dice su nombre, es un continuo de actos, es un continuo de alegaciones, es un continuo de pruebas para llegar a la solución que todos esperamos sea la más justa, no solamente no solamente la que esté más acorde con el derecho, sino además la más justa. Y el otro tema de este 229 que quería comentar es el tema de los derechos fundamentales. Una de las digamos, grandes causas, ¿no?, que generó o que motivó pues la reforma al Código fue el cambio constitucional de la Constitución, en la Constitución del 91, obviamente, que se dio alrededor de la idea de los derechos fundamentales y la función del Estado, más que del Estado, de la misma administración. Ese predominio de los derechos fundamentales y ese volcamiento de la administración a la satisfacción de los derechos fundamentales, que es quizás como lo más importante, no sé si lo más, pero quizás en este caso lo más importante que habría que resaltar de ese cambio constitucional, pues no tenían un suficiente eco en el proceso contencioso administrativo, al punto que todavía lo estamos sufriendo. Ahorita redondeo la idea, que muy buena parte de las acciones o las pretensiones ordinarias contencioso-administrativas se orientaron hacia las acciones constitucionales, especialmente hacia la tutela. Entonces el artículo 229 le permite al juez que cuando esté de por medio un derecho fundamental pueda decretar oficiosamente medidas cautelares para proteger ese derecho, aun si no se las ha pedido la parte actora, la parte demandante. ¿Para qué se hace? Pues por esa filosofía política que está en la Constitución. Es necesario que el Estado se vuelque a la prestación, a la satisfacción de esos derechos que hemos definido, de rango constitucional, que hemos definido como esenciales, como fundamentales al ser humano, y por tanto todos tenemos derecho a ellos, y por tanto el Estado tiene que entrar a entregárselos. Entonces, aun si la parte se equivoca, aun si la parte tímidamente dice: hombre, es mejor no, tratándose de derechos fundamentales, y obviamente que estén probadas las circunstancias, por supuesto, ¿no?, y obviamente pues lo que comentaba antes en relación con la presunción de legalidad de los actos, en ese caso el juez tiene esa facultad de hacerlo.
De modo que esas son, digamos, dos reflexiones adicionales alrededor del artículo 229. Bueno, pasemos al 230, que también es un artículo muy interesante. Antes de eso iba a decir, antes de pasar al 230, había una idea que yo quería comentar hace un rato. Con gusto he venido leyendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, en donde paulatinamente ha venido sosteniendo que con base en las medidas cautelares, la jurisdicción contencioso administrativa y las medidas que pueda adoptar la jurisdicción contencioso administrativa son tan eficientes como una acción de tutela o como una solicitud de tutela, y por tanto, entonces, en múltiples casos ha rechazado acciones de tutela diciendo, no señor, usted váyase por la vía ordinaria porque las medidas cautelares son, en este momento, en este estado de cosas, son igualmente efectivas o incluso más efectivas que la misma tutela. Ese rechazo me parece muy interesante porque realmente vamos primero descongestionando la jurisdicción, digámoslo, llamémoslo así, la jurisdicción constitucional, que son más o menos, me decía alguien que son como 40.000 procesos mensuales de tutela que llegan a la Corte Constitucional. Supongamos que está exagerando, así sean 10.000, es una cantidad enorme de expedientes, casi de imposible manejo, pero va descongestionando un poco la jurisdicción constitucional y nos va volcando otra vez hacia el juez especializado en el control de la administración. De modo que esa es una jurisprudencia bien interesante que quería resaltar alrededor de este artículo 229. Bueno, ahora sí paso al 230 y creo que he dicho más, digamos, he hecho más cosas de las que había pensado inicialmente y me estoy demorando mucho. Bueno, entonces, el 230 trae una clasificación que ha sido criticada por algunos autores porque dice que es la clasificación doctrinaria y que genera definiciones legales y para muchas personas el juez no debería definir. Yo nunca he estado de acuerdo con esta idea de que el juez no debía definir. Yo sí creo que el juez tiene que definir, porque lo contrario terminamos nosotros, cuando no se definen las normas, perdón, no se definen los términos por la ley, pues si cambia el diccionario de la lengua, o si cambia en un momento determinado el juez, pues va a cambiar la definición del término y podría llegar a cambiar el derecho. De modo que a mí sí me parece muy interesante que en un momento determinado el legislador opte por clasificar y opte por definir. Independientemente pues de este tema, pues todos sabemos, y los que me están oyendo, pues en la medida en que sean magistrados y jueces, pues saben de esto mucho más que yo. Realmente pues hay 4 tipos de medidas cautelares en esa clasificación del 230, que son las preventivas, las conservativas, las anticipativas y las de suspensión. En relación con esto, pues una pequeñísima descripción para seguir con el tema sobre estas 4 categorías. Como su nombre lo indica, las preventivas están asumiendo que el statu quo, que el juez debe proteger el statu quo de ese momento en que se le piden las medidas cautelares, statu quo que está próximo a ser cambiado, y próximo a ser cambiado de una manera ilegal, porque si se va a hacer cambiado de una manera legal, pues no caben las medidas cautelares, evidentemente. De modo que entonces el demandante tiene que demostrar, para obtener, digamos, esa decisión favorable, tiene que demostrar primero la legalidad del statu quo y en segundo lugar que se va a cambiar de una manera ilegal, contraria a derecho. Y de esa manera entonces el juez adopta, por ejemplo, suspende una actuación administrativa, suspende la ejecución material de un acto administrativo válido, pero por ejemplo que esté ejecutando de una manera ilegal. Imaginémonos una orden de demolición o una orden de correr un cerco que está en vía pública y que el alcalde, pues por ave o C razón, decide mandar una retroexcavadora gigantesca y que no solamente corre el cerco, sino que acaba con el gallinero y acaba con la cementera del vecino al que le están corriendo el cerco. Entonces, en ese caso, pues es una medida preventiva, ¿no?, en la cual el juez le dice al alcalde, señor alcalde, pare en este momento, ¿no?, por cuanto la forma como usted va materialmente ejecutar una orden lícita va a causar tal cantidad de perjuicios que usted no puede continuar.
Ese es un ejemplo pues de medida preventiva, ¿no?, para evitar un perjuicio, o sea, evitar que definitivamente la manera como se va a desarrollar esa acción administrativa o ese procedimiento administrativo, si todavía se estuviera en la etapa decisoria, necesariamente va a generar digamos, un mayor problema. Es interesante comentar aquí el antecedente histórico, pues, de esta idea, digamos, el cambio en la concepción judicial que ha habido en los últimos años, que era la suspensión provisional en prevención. Era muy frecuente, ha sido muy frecuente, que en algunos casos sea evidente que la decisión que la administración va a adoptar es contraria a derecho. Uno de los ejemplos que se dio durante mucho tiempo antes de la Constitución del 91 consistía en las elecciones de contralor o personeros municipales, en donde para evitar, cuando cambiaban las mayorías en las elecciones, el contralor o el personero que se encontraba en ese momento, y evitar que lo cambiaran, pues hacía una cantidad de trucos, como decirle a sus amigos políticos que rompieran las mayorías, que, en fin, hicieran una cantidad de trucos de tal manera que él pudiera permanecer en el cargo 1 o 2 años más, y muchas veces incluso terminar el periodo del que le seguiría. Hoy, como todos sabemos, pues que los contralores terminan el periodo, háyanlo o no hayanlo sustituido, pues tienen necesariamente que retirarse justamente como consecuencia de ello. Pero volviendo al ejemplo histórico que ponía, era evidente en esos casos que la decisión que se estaba tomando iba a ser ilegal, ¿no? Por el tema de las mayorías ya se sabía pues que iba a ser ilegal, entonces los jueces quedaban maniatados, ¿no? Básicamente, y no había otra manera que esperar a que la decisión fuera ilegal para demandar y restablecer el derecho. Buscando esa protección, digámoslo así, cuando era evidente, cuando se supiera que la decisión iba a ser ilegal, se creó en el decreto 01, o se instituyó más que crear, se instituyó la suspensión provisional en prevención. Esta fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia cuando hacía de juez de constitucionalidad, y posteriormente, pues con la tutela y todas las medidas cautelares preventivas que tenemos hoy en día, pues vemos cómo el juez tiene una facultad preventiva cada vez mayor. Facultad preventiva, pues que ha sido obviamente, digamos que obviamente de difícil utilización, porque puede permitir o facilita en algunos casos realmente que el juez sustituya a la administración. De ahí, pues, las ponderaciones que exige el Código más adelante antes de tomar una decisión de estas. De modo que luego tenemos las conservativas, pues que son un poco lo mismo. Las preventivas evitan un daño, las conservativas pues mantienen un statu quo. Las anticipativas, que son las más interesantes de todas estas, de todas las nuevas a mi juicio, que consiste en que, como el ejemplo que les daba a ustedes hace un rato, consiste en que el juez, a petición de parte, puede decir, sí señor, usted tiene este derecho, a pesar de que no hemos llegado a la sentencia definitiva, yo juez le anticipo el derecho y le permito disfrutarlo en este momento. El ejemplo que siempre se usó en las comisiones de reforma o la comisión de reforma es el de las pensiones de jubilación, un proceso que demora 4, 5 y de golpe más años, y una persona pues ya con muchos problemas de vejez, enfermedad, en fin, pues seguramente pues disfrutará muy poco o de golpe no alcanza a disfrutar esa pensión, y el juez le puede decir, usted ha demostrado que tiene todos los derechos, tiene el derecho a la pensión, no le ha sido reconocida, le anticipo el derecho, pero présteme una caución por si acaso me estoy equivocando, présteme una caución y le anticipo el derecho para que usted lo pueda disfrutar en vida y no que le corresponda pues ya a la viuda o a los herederos. De modo que esta posibilidad de anticipar el derecho es una cosa bien interesante, y que va a permitir realmente, allí sí, ese reequilibrio que hay entre el demandante que quiere cambiar un statu quo y el demandado que quiere conservarlo, ¿no? De modo que ese reequilibrio creo que se cumple muy bien con esta idea de la anticipación del derecho. Conozco hasta ahora, de lo que yo he leído, pues obviamente uno no puede leer todo lo que sale del Consejo de Estado, pero hasta donde he leído no he visto todavía autos concretos decretando medidas anticipativas, pero pues pienso que eso, por lo menos a nivel
de la sección segunda y la parte laboral creo que va a ser de mucha, digamos, interés. Y quizás en otros temas, ¿no? En todo lo que tenga que ver con reparación de víctimas, por ejemplo, medidas anticipativas podrían ser supremamente importantes, porque un proceso que se va a demorar, y aquí hago un paréntesis y de golpe me estoy metiendo donde no quepo, pero imaginemos un proceso de 8 o 10 años con unos niños de 3 o 5 años que han quedado huérfanos, pues hombre, unas medidas anticipativas a mi juicio serían muy importantes y ahí sí que permitiría al Estado Social de Derecho pues volcarse sobre sus personas, sobre sus ciudadanos, sobre sus miembros para satisfacer sus necesidades. Bueno, esto es un pequeño paréntesis, como digo, espero no meterme donde no quepo. Y por último, la suspensión, que tenemos suspensión de dos tipos, suspensión de actos administrativos y suspensión de trámites, ¿no? Es interesante, la suspensión de los actos administrativos cambia radicalmente frente a lo que traíamos anteriormente, en la medida en que anteriormente, como ustedes recordarán, la suspensión era posible cuando resultaba de la simple comparación entre la norma a la que debía estar sometida el acto administrativo y el acto administrativo propiamente dicho. Cuando hay una contradicción de bulto, decía la jurisprudencia, que salta a la vista, ¿no? En ese momento entonces era posible esa suspensión provisional. Realmente así salte a la vista, de todas maneras, el juez está haciendo un juicio. Entonces no podemos decir que el juez hace dos tipos de juicios, un primer juicio preliminar que salta a la vista y un juicio que no salta a la vista. Esa distinción, cuando uno compara normas jurídicas y los jueces que digamos de alguna manera tienen y hemos tenido entrenamiento, pues realmente salta a la vista, lo que salta a la vista y lo que no salta a la vista fácilmente se concluye. Entonces, asumir que uno podría dividir el juicio en esas dos grandes categorías, pues realmente era irreal. Y al ser irreal, pues lo que terminó pasando, como hace en la presunción de legalidad del acto administrativo, es que la suspensión era prácticamente imposible de obtener. Con base en esa idea, entonces se le quitó ese requisito, o esa crítica realmente, más que esa idea, se le quitó el requisito de que fuera evidente, que saltara, usando la expresión aquella que estoy repitiendo mucho, que saltara a la vista, ¿no? Que fuera de bulto, como dijo alguna vez alguna jurisprudencia, y quizás alguna vez algún magistrado muy creativo dijo bultuosa, ¿no? Esa bultuosa violación de la ley se le quita y ya el juez está en libertad de hacer la reflexión propia de su función, que es la de hacer la comparación y hacer el juicio valorativo de si hay o no contradicción entre las normas que obligan a la administración y el acto administrativo que ella expide. Y en relación con la suspensión de los procedimientos sucede un poco lo mismo, ¿no? La suspensión de los procedimientos, pues cuando sea evidente que el procedimiento va a llegar o va a terminar con un acto administrativo ilegal, pues puede ser suspendido por el juez administrativo. Incluso, dice el código mucho más adelante, que aún en los procesos de carácter contractual puede ser posible esta suspensión. Ese pues es un tema que fue muy debatido y pues todos nosotros nos acordamos pues de procesos contractuales que fueron comentados ampliamente por la prensa, que una licitación gastó 3 o 4 años en finalmente ser adjudicada como consecuencia de la suspensión de las suspensiones, ¿no? A través de múltiples acciones populares, de grupo, tutelas, en fin, de todo ese tipo de cosas. Y también pues somos víctimas, incluso como en el Consejo de Estado hemos sido, de las suspensiones de los concursos de las distintas carreras, ¿no? Son procedimientos que entonces se suspenden, alteran los cronogramas. Ese es un tema pues que habrá necesidad de ser muy cuidadosos en el momento de las decisiones de estas medidas cautelares. Ahora, otro tema que quería comentar aquí alrededor de esto, y es el siguiente: esta clasificación no es exhaustiva. Es decir, en un momento determinado, para conservar el statu quo es necesario suspender un acto administrativo, suspender una actuación. De modo que al no ser excluyentes esta clasificación, es posible entonces que se mezclen lo que sucede en la realidad. Casi todos los ejemplos que he dado, puede uno decir, pero también es de carácter tal o también es de carácter tal.
en la medida en que no se trata de una tipología taxativa de causales que permita no decir este es esta, y si uno se llegara a equivocar en la enunciación, tuviera un efecto negativo de carácter procesal. Bueno, entonces, el 230 trae también una serie de finalidades, ¿no?, que pues, creo que más o menos pues, no vale la pena en este momento repetirlas. Al explicar, creo que más o menos las hemos, digamos, expuesto. Entonces, yo del 230 quiero hacer un último comentario, que es el tema de la relación directa y necesaria de la medida cautelar con el objeto del proceso. Entonces, sobre esto es muy frecuente, muy frecuente, que los procedimientos administrativos tengan irregularidades. ¿Qué significa o qué quiero hablar de irregularidad? Irregularidad es aquella violación a la ley o los reglamentos que, a pesar de contrariar la ley o los reglamentos, sin embargo, desde una perspectiva práctica, al no afectar los derechos sustanciales de ninguna de las partes que están en el procedimiento, esa violación no tendría un efecto concreto de anular la decisión en sí misma. De modo que esa irregularidad, ¿no?, al no afectar la decisión de fondo o al no alterar el curso del proceso, entonces uno puede decir que no tiene efectos jurídicos, al menos negativos. Obviamente tendrá un efecto disciplinario. Ese funcionario que violó la ley, pues seguramente puede ser objeto de una acción, de una sanción o una acción disciplinaria. Pero en cuanto al proceso mismo, ese proceso pues se va a mantener incólume. Entonces, es muy posible, y se da con mucha frecuencia, sobre todo a nivel de tutela, que a la menor equivocación de la administración, hacia esa equivocación o esa ilegalidad, digámoslo así, o esa irregularidad, si lo queremos llamar de alguna manera, sea objeto de tutela y automáticamente se diga se violó el debido proceso, ¿no? Entonces, un requisito tonto, qué sé yo, que se le pidió autenticar un registro civil de nacimiento cuando todos sabemos que no hay necesidad de autenticarlos. Y por alguna razón un funcionario cogió un modelo viejo, en fin, aprendió mal en la universidad, cualquier cosa, y le pidió eso. Entonces, ese funcionario esa persona, ¿no?, va y presenta una tutela y dice, se me violó el debido proceso, y generamos toda una problemática, generamos todo un movimiento del aparato judicial por una, digamos, una irregularidad que podríamos decir que es en un momento determinado inocua, ¿no? Realmente habría bastado con que la persona le dijera al funcionario o mandara un memorial diciendo esto es contrario a la ley, no se justifica que usted me pida esto, por favor tome la decisión correspondiente. Bastaría con eso y nos evitaríamos muchísimos problemas, pero las personas buscan hacer esto. Entonces, tratando de evitar que eso suceda alrededor de las medidas cautelares y de meter procesos porque sí, ¿no? La medida cautelar, dice el 230, tiene que tener relación directa y necesaria con el objeto del proceso. Es decir, que si haber pedido esa autenticación de ese registro civil significaba que la decisión hubiera sido sí o no, o sea, hubiera sido contraria, pues allí no se puede pedir o se puede decretar la medida de suspensión de ese procedimiento porque necesariamente la decisión va a ser contraria. Pero si este requisito no va a alterar para nada la decisión, pues no tiene ninguna razón de ser pedir medida cautelar cuando la decisión final va a ser, la decisión de fondo en la sentencia va a ser, digamos, no va a tener en cuenta ese objeto de esa medida cautelar. De esa manera, entonces, se trata de evitar este abuso de la litigiosidad de los colombianos, ¿no? Que además todos somos abogados, o no todos, la mitad de los profesionales en Colombia somos abogados y a todos nos gusta tener 60 y 70 procesos en nuestras oficinas. Entonces, así no los tengamos, pues sería muy bueno llenarse uno de tutelas. Bueno, entonces, en relación con los requisitos, ¿no? Pasemos rápidamente al 231, digamos de estas. Pasemos rápidamente al 231, creo que es tal vez el punto más interesante de los que ha pensado hablar con ustedes en una hora y creo que hablé menos de la mitad. Bueno, entonces, los requisitos son los siguientes.
Primero, que la solicitud tenga que ser, digamos, requisitos para concederla, que en la solicitud deba ser razonablemente fundada en derecho, tiene que demostrarse sumariamente la titularidad de ese derecho, y la prueba de que es más gravoso no conceder, digamos, es más gravoso para la administración y para el bien público no conceder la tutela que concederla, ¿no? O esa es una posibilidad, o la otra, que se produzca un perjuicio irremediable. Bueno, entonces miremos rápidamente estas ideas básicas de la tutela. Al juez, empezaba esta charla diciéndoles a ustedes que el juez tiene, generalmente cuando hay actos administrativos, tiene la presunción de legalidad de ese acto administrativo. Y cuando está de por medio una actuación, en principio la actuación de la administración se presume legal, se presume válida. De modo que la parte demandante tiene que demostrar en contra. Y esa demostración en contra no es solamente para el fallo, sino también para las medidas cautelares. De modo que entonces, si hay que demostrar en contra de esa presunción de legalidad o esa presunción de actuación correcta de la administración, pues hay que llenar al juez de argumentos, tanto de hecho como de derecho, de que realmente, o sea, hay que demostrar en contra de esa presunción, dicho de otra manera. ¿Y cómo se demuestra? Pues el código da 3 elementos para demostrar. Entonces dice, la primera, que la solicitud está razonablemente fundada en derecho. ¿Qué significa eso? Vuelvo nuevamente al juicio que hace el juez tan pronto llega una demanda y una contestación. Tan pronto llega una demanda y una contestación, el juez inmediatamente, así no lo quiera, se forma una idea y se forma un primer juicio, un juicio preliminar. Por mucho entrenamiento que uno pueda haber tenido, no hacerse ese juicio es casi imposible. Y entonces lo que está diciendo la ley es, utilice ese juicio, ¿no? Y profundice en ese juicio para ver si realmente está razonada o no está razonada, ¿no? No se quede en la primera impresión. La primera impresión, digamos, le sirve como para más o menos entender el caso, pero pasa esa primera impresión a que exíjale a la argumentación, exíjale a las pruebas que estén razonablemente fundadas en derecho. El segundo elemento, la existencia del derecho encabeza a la persona. Fíjese que es una prueba sumaria, dice la ley. Entonces es un segundo elemento donde ya el juez va a entrar a decir, hombre, sí tiene el derecho, esto es razonablemente fundado, ¿no? Y luego entonces dice, ¿y qué pasa si no decreto la medida cautelar? Entonces ya ahí entran todos los juicios de ponderación que nos exige la misma ley. Entonces dice, o bien que se produzca entonces un perjuicio irremediable, o bien que la sentencia, como se dice normalmente, sirva para enmarcar nada más, porque los resultados concretos de esa sentencia ya no van a tener mayor éxito. Ejemplo de una sentencia para enmarcar lo que sucedía hace algunos años con las demandas electorales, que los procesos duraban 4 y 5 años, y en un momento determinado una mayoría electoral que actúa en el Congreso o actúa en una asamblea durante X número de años, al cambiar la decisión judicial posiblemente pudo haber cambiado esa mayoría y posiblemente las decisiones políticas habrían sido distintas. Entonces ya la sentencia, después de que ha terminado el periodo de esos elegidos, de esos miembros de corporaciones populares, pues ya no iba a tener los efectos políticos concretos que la voluntad popular hubiera querido. De modo que entonces, cuando hay una sentencia que podría ser ineficaz, o sea, podría no tener efectos concretos, como el ejemplo que les pongo del cambio de mayorías en una corporación, fíjense que en ese caso es preferible suspender para darle, siempre que sean los otros 3 elementos, o sea que realmente el juez, ¿no?, haya llegado al convencimiento preliminar de que el acto es ilegal, entonces decreta la medida cautelar para hacer prevalecer para que la sentencia realmente que se va a dictar, que posiblemente se vaya a dictar, se dicte digamos, y tenga un efecto práctico concreto, como en el caso de los cambios de mayorías. De modo que entonces, esos digamos que son como los requisitos que es necesario demostrar. Y el juez obviamente, pues también tiene que ser muy cuidadoso, pues los litigantes, pues indiscutiblemente tendrán que demostrar estos 3 hechos, y el juez tiene que ser muy cuidadoso
porque en lo administrativo, insisto en la idea, el punto de partida, y con esto termino, debemos siempre acceder a las pretensiones cuando definitivamente lleguemos a la conclusión de que el acto administrativo acusado o de que la situación acusada son contrarias a derecho. Bueno, creo que más o menos esto eran un poco las ideas que yo quería comenzar con ustedes. Les agradezco mucho, no sé si haya preguntas que hacer a través de la red, y si no, pues les agradezco mucho. Doctor Enrique José Arboleda Perdomo, muchas gracias por su excelente exposición y disertación sobre un tema de tanta coyuntura e interés nacional en este momento, como es la aplicación de las medidas cautelares como un instrumento de celeridad y garantía judicial. Nuevamente saludamos a los tribunales, despachos judiciales que se encuentran conectados y que están recibiendo la transmisión de este espacio. En este momento pasamos a la sesión de preguntas. Doctor, tenemos dos preguntas que nos llegaron por Twitter, perdón. Una de ellas la hace el señor Sebastián Escobar. Doctor Arboleda, el Consejo de Estado ha conocido, amén de la aplicación del Código General del Proceso, de solicitudes de medidas cautelares innominadas. ¿Qué opina usted de esas medidas innominadas? Bueno, entonces, a ver, yo creo que la idea de medida cautelar innominada, pues aparece tanto en el Código General del Proceso, por hecho, aparece desde hace mucho tiempo en las tutelas, en la ley de acción popular y de grupo, y no tanto en las acciones de cumplimiento. De modo que esa, digamos, es una especie de institución, por decirlo así, que con otro nombre, pero ya teníamos vigentes antes del Código de Procedimiento Administrativo, lo contencioso administrativo, y antes del Código General de Proceso. Muchas de dentro de los autos que yo he leído, casi todos, digamos, en lo que yo he estado más o menos al tanto de la jurisprudencia, pues obviamente les digo que no puedo leer todo lo que sale, porque no me alcanza la vida, pero hasta donde yo he leído, la gran mayoría es de suspensión. Seguimos en el tema de la suspensión, ¿no? Realmente puede ser la más eficaz desde el punto de vista de lo contencioso administrativo y de los procesos con acto administrativo. Pero no recuerdo así que hubiera una totalmente innominada en este momento, no recuerdo haberla leído, seguramente existe, y podríamos averiguar, y si usted me deja un correíto yo le podría responder. Personalmente estoy totalmente de acuerdo con las medidas innominadas. Totalmente de acuerdo, lo dije al principio, lo repito, y voy a decir algo un poco irreverente, y es que si en algo el Código de Procedimiento Administrativo, el contencioso administrativo, digamos, avanzó sustancialmente en materia procesal, es en materia de medidas cautelares. Es decir, primero fue necesario el Código de Procedimiento Administrativo, el contencioso administrativo, con estas decisiones, ¿no?, tanto en materia de oralidad como en materia de medidas cautelares, para que la Comisión de Reforma que venía trabajando el Código General del Proceso retomara esos temas y les diera, pues, y los adaptara para el Código General del Proceso. De modo que yo creo que son dos estatutos que van en la misma vía, ¿no? De alguna manera, digamos, por aspectos eminentemente temporales, primero salió el Código el CEPACA, y pues por esa razón allí aparecen, pero eso ya venía de tiempo inmemorial. Gracias, doctor. Nos llega otra pregunta vía Twitter del señor David Beltrán. ¿Cómo evitar que la medida cautelar se convierta en un abuso para frenar actos administrativos del gobierno, por ejemplo? Sí, a ver, entonces, yo pienso que los requisitos del 231 son suficientemente claros, pensaría yo, que debería permitir ese abuso, ¿no? Es decir, el abuso, pues todos sabemos, es decir, a ver, siempre la parte, va a explicar de la siguiente manera. Detrás de todo litigio siempre hay un conflicto humano, ¿cierto? Es decir, siempre hay alguien que de alguna manera está dolido por alguna cosa que le pasó. Y ese dolor, pues el abogado, pues digamos, lo vuelve un proceso judicial en la medida en que el abogado llega a la conclusión de que la persona tiene un derecho. Entonces, como consecuencia de eso, siempre el abogado y siempre la parte tratará de obtener lo máximo que pueda,
lo máximo que pueda, porque es natural, porque hay un dolor detrás de eso, hay una tragedia humana, bueno, no digamos tragedia, pero por lo menos un dolor humano. Entonces, le corresponde ya es al juez, ¿no?, en este razonamiento que tiene que hacer, en esa ponderación que tiene que hacer, de darse cuenta de si hay un abuso, si no hay un abuso, si realmente está el derecho violado o no está el derecho violado. Porque esa idea de razonablemente fundada en derecho, lo primero que tiene que saber el juez es, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Porque el juez ante todo protege derechos, ¿no? Bien, llámenlos fundamentales, legales, subjetivos, la clasificación es lo de menos, pero el juez protege derechos. Entonces ya es una tarea del juez. Y obviamente que ahí viene una tarea pedagógica del juez. En la medida en que el juez vaya sacando jurisprudencia, vaya expidiendo sentencias, los abogados y la gente en general pues va aprendiendo y dice, esto no vale la pena porque ya sabemos que esto, los jueces dicen así, esto no lo van a negar, aquí no nos metamos, y entonces paulatinamente va cogiendo, digamos, unas fronteras, unos límites, y la figura se va configurando, si me permite la expresión, de una manera mucho más nítida, ¿no? Que creo que es la labor. Yo no se la pediría a los abogados y a las partes porque, pues, insisto, siempre hay un dolor, ¿no? Y el abogado, pues, transmite ese dolor, pero es algo que los instrumentos los tiene el juez para configurar bien esta institución. Gracias, doctor. Nos llega otra pregunta y es, teniendo en cuenta las medidas cautelares adoptadas en el caso Isagen, la pregunta es si estas medidas obedecen al arbitrio iuris o son consideradas una desproporción judicial. ¿Cómo se podrían justificar, independientemente de si son útiles o no? No voy a opinar, o sea, la verdad, he leído los autos, pero creo que no es el foro para hacer una opinión sobre este tema. Eso está sometido al juez, además confío plenamente en los jueces, fui juez y magistrado del Consejo y creo que confío plenamente en la decisión judicial. Finalmente, doctor, otra pregunta que nos llega por correo electrónico. Doctor Arboleda, ¿las medidas cautelares, como están concebidas en el CEPACA, serían un remedio para la congestión judicial por la interposición múltiple de tutelas? A ver, digamos que sí son un remedio, no sé si frente a la tutela, pero sí puede ser un remedio. Vuelvo al ejemplo que puse hace un rato de la persona que es pensionada, que sale la sentencia de primera instancia diciéndole, sí señor, usted tiene derecho a su pensión, y entonces se apela, y antes de que apele, bien sea en la segunda instancia o en la primera, en fin, él pide la medida cautelar para que le anticipen el derecho. Fíjense que esa anticipación del derecho está prácticamente sustituyendo la sentencia final, ¿no? De modo que ya esa sentencia final, así se tome en 1 año, 2 años o 5 años, por decir alguna cosa exagerada, ¿no?, al menos en la sección segunda, realmente va a perder importancia porque la importancia la va a asumir la suspensión provisional. De modo que yo sí creo que en un momento determinado puede ser. Y con mayor razón en la sección tercera, en los ejemplos que yo ponía alrededor por ejemplo, la protección de una víctima, de un menor que queda, qué sé yo, víctima de un atentado, estas cosas tan terribles que pasan en nuestro país, que es protegido y que una medida cautelar lo proteja cuando tiene los 5 años y no cuando tenga 10 o 12 o 15 años, pues es mucho más eficiente y seguramente esa sentencia final va a perder importancia frente a la decisión inicial. De modo que yo sí creo que desde ese punto de vista va a ayudar a descongestionar. Y que las medidas cautelares compitan con la tutela, pues eso es algo muy lento. Les comentaba hace un rato que hay varias providencias del Consejo que dicen las medidas cautelares son más eficientes que la tutela, acuda a la jurisdicción administrativa, al juez especializado, que las cosas van por ese lado, pero no me atrevería a decir que allí sí definitivamente va a servir o no va a servir, pero en lo otro estoy absolutamente convencido de que sí. Doctor, vamos a hacer una ñapa, una pregunta que nos llega del señor Milton Caicedo, y es si podría usted señalar cuál es el trámite del incidente de desacato de una medida cautelar que trata el CEPACA. A ver, el desacato es muy parecido al desacato de la tutela. A ver, lo traía más adelantico. Entonces, a ver, vemos cómo decía el profesor Sachi Camil el código, decía él, cada vez que uno
dudaba sobre alguna cosa. Entonces, digamos que hay, en relación con este tema, hay varios subtemas, digámoslo así. Hay un primer tema que es en relación con actos administrativos que han sido suspendidos, que la administración los reproduzca, ¿no? Cuando están suspendidos. Entonces, hay un trámite especial, ¿no? digamos, para evitar que esté en el 239, para evitar que en un momento determinado se reproduzca por la administración. Es un trámite estrictamente incidental, simplemente con la copia del acto correspondiente. De modo que ese venía siendo un recurso bien interesante. El desacato es muy parecido al de la tutela, y basta con solicitarlo y exigir el cumplimiento. Ahora, no se olviden que alrededor de este tema, pues, de las medidas cautelares hay dos elementos adicionales. Primero, que es una decisión judicial, entonces las decisiones judiciales son obligatorias y en un momento determinado pues está el tipo penal, ¿no? De fraude de resolución judicial, de modo que habría que ver hasta dónde pues subiera ese tema, pues por un lado. Y por otro lado, pues las decisiones judiciales también dan lugar al proceso ejecutivo, entonces en un momento determinado pues habría que ver hasta dónde habría una posibilidad de un ejecutivo o de ejecutar incluso con la decisión ejecutoriada en un momento determinado, porque se trata de medidas en firme. De modo que yo pensaría pues que esa es como las protecciones que hay a todo el esquema de las medidas cautelares, para no meterme en detalle en este momento. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su excelente disertación. Agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de nuestra página web, vía streaming y por Twitter. Muchas gracias por hacer sus preguntas y permitirnos participar con ustedes. Los esperamos en la próxima videoconferencia en este espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que se realizará el próximo 25 de junio, día en que nos acompañará la magistrada de la sección cuarta, doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, con el tema obligaciones tributarias. ¡Feliz día!